Buen día, soy la doctora Delmi Castillo, médico de Inverime S.A. A continuación le presentaremos un video que contiene la información acerca del documento que se le envió de la vacuna contra la COVID de Sanofi Pasteur para ayudarle a decidir si desea o no participar en el estudio. Información y formulario de consentimiento informado del estudio titulado Inmunogenia y seguridad de la vacuna de proteínas recombinantes de SARS-CoV-2 con adyuvante AS03 en adultos de 18 años en adelante. Médico del estudio o investigador principal, Doris Maribel Rivera. Nombre del centro, Inversiones en Investigación Médica S.A. Inverime. Dirección del centro, Colonia Umuya, Sendero Pastizal, 2449, Tegucigalpa, MDC. Número de teléfono 2239-3529 y 2239-2181. Teléfono disponible las 24 horas, 3170-9058. Nombre del contacto del Comité de Ética, doctora Ligia Urizar, secretaria del Comité de Ética Independiente, SUGEME. Número del teléfono del Comité de Ética, 502-2369-1885. En caso de que requiera asistencia de emergencia, comuníquese con Doris Maribel Rivera o persona designada en horario de oficina al 2239-2181 y a cualquier hora al 3170-9058. Se le invita a participar en un estudio de una vacuna en investigación. En investigación significa que no ha sido aprobada, autorizada por las autoridades sanitarias en ningún país. El nombre de la vacuna del estudio es Vacuna de Proteínas Recombinantes de SARS-CoV-2 con adyuvante AS03. La vacuna del estudio se ha creado para proteger contra la infección por el virus SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo y grave por coronavirus 2 y la enfermedad que causa denominada COVID-19. Duración y participantes. Este estudio tiene una duración de 13 meses y se tiene previsto incluir a un total de 720 participantes de 18 años en adelante de diferentes países. Patrocinador del estudio. En Honduras estarán participando 206 sujetos en el estudio, lo cual podrá aumentar hasta un máximo de 300 sujetos, previa autorización del Comité de Ética. El patrocinador de este estudio es Sanofi Pasteur. Se describe más en el anexo de este documento. Además, el gobierno de Estados Unidos está proporcionando fondos para este estudio. La información que se proporciona en este documento le ayudará a decidir si desea o no participar en este estudio y se presenta en 4 partes. Parte 1. Información sobre el estudio, la vacuna y los beneficios y riesgos de participar en el estudio. Parte 2. Información sobre el uso de sus muestras y datos para investigaciones futuras. Parte 3. El formulario de consentimiento informado, donde firma, pone la fecha y acepta participar en este estudio si es lo que decide hacer. Parte 4. Un anexo que contiene información adicional y un glosario. La participación en el estudio es su decisión. Usted es completamente libre de aceptar o rehusarse a participar. Tome todo el tiempo que necesite para decidir. Si decide participar, también puede abandonar el estudio en cualquier momento. Retirarse del estudio no afectará la atención médica habitual u otros servicios que recibe con su proveedor de servicios de salud habitual. Antes de que pueda unirse a este estudio, deberá proporcionar cierta información y completar las pruebas iniciales para asegurarse de que sea elegible. Si una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada está disponible en su región y usted es elegible para recibirla, el médico del estudio o el personal del estudio le preguntarán sobre su intención de recibirla y lo alentarán a que se vacune. Si no tiene la intención de recibir la vacuna contra COVID autorizada, aprobada en las siguientes 6 semanas desde su inclusión en el estudio, puede participar en el estudio. Si decide participar en el estudio,
pero luego cambia su intención de vacunarse con una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada, puede recibir esa vacuna en cualquier momento. Si una vacuna contra COVID-19 autorizada, aprobada, llega a estar disponible en su región mientras está en el estudio, usted tendrá la libertad de recibir esa vacuna en cualquier momento. Si se le administra una vacuna contra COVID-19 autorizada, aprobada durante el estudio, informe al personal del estudio. Las normas y los procedimientos para este estudio fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética Independiente SUGEME de Guatemala, la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA de Honduras y la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo de la Secretaría de Salud de Honduras, responsables de asegurar que se respeten los derechos de los participantes del estudio. El patrocinador está realizando este estudio para probar una vacuna en investigación contra COVID-19, para ver si es segura y funciona para estimular los niveles de una respuesta inmunitaria que podría prevenir COVID-19. Aunque ya hay varias vacunas eficaces contra COVID-19 que están autorizadas, aprobadas en muchos países, se necesitan más vacunas para asegurar que haya suficientes vacunas en el mundo. Es posible que no se beneficie al recibir esta vacuna en investigación, pero su participación en este estudio contribuirá a encontrar otra vacuna que funcione para el bien de la salud pública mundial. Puede haber riesgos al recibir la vacuna en investigación. Algunos de los riesgos se explican con mayor detalle a continuación en la parte 1. Estos pueden incluir reacciones alérgicas graves, narcolepsia, sueño incontrolable, y algo llamado potenciación de la enfermedad, que es un riesgo potencial aunque teórico, que la vacuna del estudio podría hacer que usted se enfermara más si se expone al SARS-CoV-2, después de recibir la vacuna del estudio. El personal del estudio vigilará su salud para detectar cualquiera de estas reacciones. Si usted se une al estudio, recolectaremos su información y realizaremos los procedimientos del estudio, incluida la administración de 2 inyecciones de la vacuna en estudio, la obtención de muestras de sangre y saliva. Los detalles sobre las visitas y los procedimientos del estudio se presentan a continuación en la parte 1. Durante todo el estudio, le pediremos informar si presenta síntomas que podrían estar asociados con la COVID-19 o informar de otros problemas de salud nuevos. Esta vacuna en investigación se está sometiendo a prueba y no sabemos si lo protegerá contra COVID-19. Debido a la pandemia de COVID-19, se han planificado o se podría necesitar precauciones adicionales para proteger su seguridad. Estas pueden incluir los contactos con el personal del estudio, que originalmente se habían planificado como visitas, podrían realizarse ahora mediante una llamada telefónica o una visita a su domicilio. Tomar todas las precauciones pertinentes, como distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, para minimizar el riesgo de exposición al virus de acuerdo con las directrices de su región en el momento del estudio. Si tiene síntomas de COVID-19, tendrá que comunicarse con el sitio del estudio, y es posible que tenga que acudir a más visitas donde se le realizará un hisopado de la parte posterior de la nariz para la prueba de SARS-CoV-2. Parte 1. Información sobre el estudio. Panorama del estudio. ¿Por qué se está llevando a cabo el estudio? COVID-19 es una nueva enfermedad contagiosa que ha infectado rápidamente a muchas personas en todo el mundo y sigue siendo un importante problema de salud pública. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, entre otros. Los síntomas pueden durar de varios días a 2 semanas o más. Los adultos mayores y las personas con problemas de salud de largo plazo, especialmente de los pulmones y el corazón, tienen mayor riesgo de tener complicaciones si están infectados que los niños y los adultos jóvenes sanos. En ocasiones, COVID-19 puede causar problemas importantes como neumonía, infección en los pulmones y dificultad grave para respirar
que pueden provocar una hospitalización y causar la muerte. Actualmente existen varias vacunas que han demostrado proteger contra COVID-19 y que han sido aprobadas, autorizadas y se están administrando a personas en muchos países. El propósito de este estudio es determinar si esta vacuna en investigación contra COVID-19 es segura y puede estimular una respuesta inmunitaria contra COVID-19. Esta vacuna de estudio contra COVID-19 contiene un antígeno, sustancia que hace que el cuerpo genere defensas, y un adyuvante. El antígeno es la proteína espicular que permite al virus unirse a las células del cuerpo, que se copia del virus SARS-CoV-2, que se vuelve inofensiva y no puede causar una infección por sí misma. Es el mismo antígeno de la proteína espicular utilizado en otras vacunas contra COVID-19 que han sido autorizadas en múltiples países. Los antígenos pueden activar las defensas del cuerpo para que produzcan los anticuerpos que combaten la enfermedad. Los anticuerpos son proteínas en la sangre que forman parte de su sistema inmunitario. Los adyuvantes son ingredientes agregados que ayudan a que una vacuna funcione mejor al incrementar la respuesta inmunitaria. El adyuvante de este estudio se llama AS03. La vacuna del estudio no se produce a partir del virus real de SARS-CoV-2. Es imposible que la vacuna del estudio cause infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Además, no puede causar que le contagie el virus SARS-CoV-2 a otra persona. Este estudio someterá a prueba diferentes dosis del antígeno de la proteína espicular con el adyuvante AS03 para ver qué dosis produce el perfil de seguridad y la respuesta inmunitaria deseados. Este estudio ayudará al patrocinador a decidir si continúa sometiendo a prueba la vacuna del estudio en un mayor número de personas. El antígeno del estudio con el adyuvante AS03 se ha administrado a 235 participantes en un estudio en curso. Los primeros resultados de este estudio mostraron que la vacuna del estudio provocó que las personas generaran anticuerpos después de 2 inyecciones, pero las respuestas inmunitarias fueron menores en los adultos mayores. Por lo tanto, este estudio someterá a prueba diferentes dosis del antígeno del estudio para ayudar al patrocinador a seleccionar una dosis que genere buenas respuestas inmunitarias tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. La dosis del antígeno sometido a prueba en el estudio en curso es más baja que las dosis del antígeno que se planifica analizar en el presente estudio. ¿Cómo se realizará el estudio? Si decide unirse a este estudio, le pediremos que lea, firme y feche este formulario de consentimiento en la visita de inclusión o visita 1. Antes de realizar cualquier actividad relacionada con el estudio. El médico del estudio determinará si usted es elegible para el estudio con base en la información sobre su salud, los medicamentos que está tomando, un análisis de sangre para determinar si tuvo una infección previa por SARS-CoV-2, incluso si nunca tuvo síntomas, si es aplicable, una prueba de embarazo, y sus planes de recibir una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada si hay una disponible para usted. Se le asignará aleatoriamente a uno de 3 grupos. Grupo 1, con 240 participantes que recibirán la menor cantidad del antígeno del estudio con adyuvante. Grupo 2, 240 participantes que recibirán una cantidad media del antígeno del estudio con adyuvante. Y grupo 3, 240 participantes que recibirán la cantidad más alta del antígeno del estudio con adyuvante. Todos recibirán la vacuna del estudio. La mitad de los participantes de cada grupo tendrá entre 18 y 59 años y la otra mitad tendrá 60 años o más. Seleccionaremos aleatoriamente a 120 participantes, 40 de cada grupo,
para que proporcionen muestras adicionales de sangre y de saliva con el fin de realizar pruebas adicionales de respuesta inmunitaria. Ni usted ni el médico del estudio sabrán en qué grupo se encuentra usted o qué dosis del antígeno del estudio recibió hasta que termine el estudio. Sin embargo, el médico del estudio puede averiguar en qué grupo se encuentra usted en caso de urgencia. Usted participará en el estudio durante aproximadamente 13 meses. Usted recibirá 2 inyecciones de la vacuna del estudio. La primera inyección se le aplicará en su primer día en el estudio. La segunda inyección será aproximadamente 3 semanas después. Todas las inyecciones se le administrarán en el músculo de la parte superior del brazo. Durante el estudio, obtendremos muestras de sangre para verificar su salud y ver cómo responde su cuerpo a las inyecciones. Nunca se realizarán pruebas genéticas con estas muestras como parte del estudio. En ambas visitas de inyección de la vacuna en estudio, aunque no presente ningún síntoma, recolectaremos un hisopado de la parte posterior de la nariz para que se pueda comprobar si tiene una infección por SARS-CoV-2. Durante el estudio también haremos esto si presenta algunos de los síntomas que pudieran ser COVID-19. Si los resultados de la prueba son positivos, le informaremos de inmediato para que pueda tomar las precauciones adecuadas que se recomiendan en su comunidad contra la COVID-19 y podamos controlar su salud de cerca. A continuación se enumeran las visitas, los contactos y los procedimientos del estudio. Usted irá a la clínica del estudio al menos 8 veces. Le indicaremos cuándo debe acudir a las visitas del estudio. Se muestran en una tabla más adelante. Durante estas visitas le preguntaremos sobre cualquier cambio en su salud y recolectaremos una muestra de su sangre. Si forma parte del grupo de los 120 participantes, le pediremos una muestra de sangre adicional y una muestra de saliva en algunas visitas. En algunas situaciones, podría ser posible hacer una visita a domicilio. Le proporcionaremos diarios impresos para registrar información sobre los eventos de salud que tenga durante el estudio. Asimismo, registrará una lista de los síntomas que presente diariamente durante los primeros 7 días después de ambas inyecciones y cualquier otro síntoma que experimente hasta 21 días después de la segunda inyección. A lo largo de todo el estudio, registrará en su diario la información sobre cualquier síntoma de enfermedad similar a COVID-19 que pudiera desarrollar. Se proporcionará una lista de probables síntomas en el diario que recibirá. Nos comunicaremos con usted el día 9, el día 30 y el día 43 para preguntarle sobre su salud y si ha tenido que visitar a un proveedor de atención médica. Después del contacto en el día 43, nos comunicaremos con usted cada 2 semanas para verificar su estado de salud y para ver si ha tenido algún síntoma de COVID-19. No haremos esto durante las semanas en las que ya tenga una llamada telefónica o una visita programada a la clínica del estudio. Junto con las visitas y las llamadas telefónicas descritas anteriormente, le pediremos que se comunique con la clínica del estudio si experimenta algún síntoma de COVID-19 o cualquier otro evento de salud grave. Si presenta algún síntoma de COVID-19, es posible que también le pidamos que acuda a una visita para recolectar un hisopado de la parte posterior de la nariz para realizar una prueba de COVID-19. Durante estas visitas, es posible que también le pidamos que proporcione muestras de sangre para otras pruebas, si el médico del estudio considera que son necesarias para su atención médica. En la visita 1, le proporcionaremos un dispositivo llamado oxímetro de pulso para medir el nivel de oxígeno en su sangre. Este dispositivo se coloca por un corto tiempo sobre la yema del dedo.
Le explicaremos cómo usar el oxímetro de pulso y le pediremos que tome una lectura al menos 2 veces al día si desarrolla síntomas de COVID-19, incluso después de hacer ejercicio. Si su lectura cae por debajo de cierto nivel, debe comunicarse con el centro o visitar a un proveedor de atención médica. El médico del estudio le dirá cuándo debe dejar de tomar esas lecturas. Es posible que tengamos que revisar su historial médico para decidir si puede participar en este estudio o durante su participación en este estudio. Si es así, le pediremos que firme y feche un formulario para que podamos obtener los registros de su proveedor de servicios de salud o de un hospital. También le pediremos el nombre de alguien, su contacto de emergencia, que nos pueda decir cómo se encuentra si no podemos localizarlo o si no puede responder. Es posible que nos comuniquemos con usted una vez finalizado el estudio, por ejemplo, para informarle los resultados del estudio. Requisitos del estudio. La participación en este estudio significa que debe seguir algunas reglas. Su seguridad y la calidad de los datos que se recolecten dependerán de ello. Si no cree que pueda cumplir estas reglas, es mejor que no participe. Requisitos del estudio. Firmar y fechar el formulario de consentimiento informado. Proporcionar información sobre sus afecciones médicas y los medicamentos que haya tomado o que esté tomando, y permitir que el médico o el personal del estudio revise su historia clínica previa y los registros creados durante el estudio. Proporcionar información sobre su raza y origen étnico y otra información personal como edad, ocupación, vivienda e interacciones sociales. Requisitos del estudio. Asistir y completar las visitas programadas del estudio, completar las pruebas o los procedimientos según lo planificado y seguir las instrucciones del personal del estudio. Llenar los diarios según las instrucciones y llevarlos a cada visita del estudio. Proporcionar muestras de sangre en las 8 visitas del estudio, como se muestra en la siguiente tabla. Si no puede ir a la clínica del estudio para proporcionar las muestras de sangre, el personal del estudio podría ir a su domicilio para obtener las muestras. Requisitos del estudio. Cumplir con el calendario de contactos, incluyendo contactos continuos para comprobar si tiene algún síntoma de COVID-19. Comunicarnos rápidamente cualquier problema de salud nuevo o que empeore, incluso si cree que no es causado por las inyecciones del estudio, e incluso si no está seguro de si está relacionado con COVID-19. Requisitos del estudio. Si usted recibe una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada, debe informarnos. Le recomendamos que proporcione una muestra de sangre antes de recibir la vacuna autorizada o aprobada. Si recibe una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada entre la primera inyección de la vacuna del estudio y la segunda inyección programada, suspenderemos sus inyecciones del estudio y no le administraremos la segunda inyección del estudio. Le solicitaremos que continúe con las visitas programadas del estudio durante todo el estudio, de modo que podamos seguir monitoreando su seguridad. Sí puede quedar embarazada. Se le hará una prueba de embarazo en sangre u orina antes de cada vacunación para confirmar que usted no está embarazada. Debe aceptar utilizar un método anticonceptivo eficaz o practicar la abstinencia por lo menos durante 4 semanas antes de comenzar el estudio y hasta 12 semanas después de la última inyección del estudio. Si usted queda embarazada durante el estudio, debe informarnos lo antes posible. Suspenderemos sus inyecciones adicionales del estudio si está embarazada, pero no será retirada del estudio. Nos mantendremos en contacto con usted hasta el final de su embarazo para verificar su salud. También nos comunicaremos con usted hasta que su bebé tenga 12 meses de edad
para comprobar su salud y la de su bebé. Requisitos del estudio. Tomar su temperatura corporal usando el termómetro que le proporcionaremos durante los 2 primeros 7 días después de cada inyección y registrarla en el diario. También hará esto si desarrolla síntomas de COVID-19. Podemos tomar algunas otras mediciones, como la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Requisitos del estudio. En los participantes seleccionados aleatoriamente, proporcionar 4 muestras de saliva en las visitas del estudio especificadas en la tabla siguiente. Si usted abandona el estudio de manera prematura, ya no tendrá que acudir a más visitas, pero aún se le dará seguimiento de seguridad y se le contactará por teléfono aproximadamente 13 meses después de su primera inyección del estudio. Si interrumpe el estudio mientras se encuentra en una visita programada, le proporcionaremos una ayuda a memoria para la recolección de información de seguridad. Calendario de visitas de procedimientos del estudio. Monitoreo continuo de la COVID-19. Contactos regulares. Durante el estudio, debe llamar a la clínica del estudio lo antes posible, en un plazo de 24 horas. Si presenta alguno de los síntomas enumerados en el diario que duren 24 horas o más, o si el mismo síntoma reaparece después de un periodo de 12 horas. Nos comunicaremos con usted cada 2 semanas a partir del contacto de las 6 semanas después de la visita 1. No nos comunicaremos con usted en las semanas en las que ya tenga una visita programada. Durante cada contacto, le haremos algunas preguntas básicas sobre su salud y si presenta algún síntoma de COVID-19. Si no nos podemos comunicar con usted, intentaremos llamar nuevamente o le dejaremos un mensaje pidiéndole que llame a la clínica del estudio. Monitoreo continuo de la COVID-19. Las llamadas cada 2 semanas son para asegurarnos de que podamos hacerle una prueba de COVID-19 rápidamente. Además del contacto cada 2 semanas, usted debe informarnos tan pronto como le sea posible si tiene que ser hospitalizado o si debe acudir a una sala de urgencias en cualquier momento durante el estudio. También debe informarnos en cualquier momento si su prueba de COVID-19 resulta positiva. Si presenta síntomas de COVID-19 cuando nos comuniquemos con usted, le pediremos información sobre su salud, los tipos de síntomas que tiene, los medicamentos que ha tomado y si ha tenido alguna consulta con su proveedor de atención médica. Le confirmaremos si necesita que se le realice un hisopado de la parte posterior de la nariz para llevar a cabo una prueba de COVID-19 y programaremos una visita si es necesario. Le preguntaremos si ha tenido un resultado positivo en una prueba de COVID-19 realizada en otro lugar. Si presenta síntomas de COVID-19 cuando nos comuniquemos con usted, le recordaremos que debe comenzar a registrar sus niveles de oxígeno en sangre usando el oxímetro de pulso hasta que el médico del estudio le indique que deje de hacerlo. Le pediremos que actualice el diario y que haga un seguimiento de sus síntomas y de cualquier atención médica que reciba. Le recordaremos las directrices locales para la prevención del coronavirus, como permanecer en casa y las precauciones que son necesarias para otras personas que viven con usted. Le recordaremos que nos informe si visita a un médico u hospital o si sus síntomas empeoran. Con base en sus respuestas, quizá requiera que se le realice un hisopado de la parte posterior de la nariz. Puesto que otras enfermedades también pueden producir síntomas similares a los de la COVID-19, los investigadores solo pueden determinar si usted está infectado con el virus SARS-CoV-2 llevando a cabo esta prueba.
Es muy importante que este hisopado se recolecte tan pronto como sea posible después del comienzo de los síntomas. Le pediremos que acuda a la clínica del estudio para una visita. En algunos casos, podría ser posible hacer una visita a domicilio. En esta visita, registraremos sus signos vitales, como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso, que es una forma de medir cuánto oxígeno contiene su sangre. Introduciremos un hisopo seco profundamente en la fosa nasal y le daremos vuelta varias veces antes de sacarlo suavemente. Luego repetiremos esto en la otra fosa nasal. Revisaremos su diario con usted y le proporcionaremos un nuevo diario si es necesario. Le recordaremos que llene el diario o la ayuda memoria y que haga un seguimiento de sus síntomas hasta que hayan desaparecido. En esta visita, le recordaremos las directrices locales para la prevención del coronavirus, cómo permanecer en casa y las precauciones que son necesarias para otras personas que viven con usted. Le recordaremos que nos informe si visita a un médico u hospital o si sus síntomas empeoran. Durante esta visita, nos comunicaremos con usted según sea necesario para preguntarle sobre sus síntomas y su salud durante su enfermedad. El hisopado se envía a un laboratorio especial para su análisis y le informaremos sobre los resultados tan pronto como estén disponibles. Se puede requerir visitas adicionales si el personal del estudio las considera necesarias para su seguridad. Si la prueba es positiva, notificaremos el resultado de esta prueba con su nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono a la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud. Seguiremos las directrices locales para la presentación de informes. Calendario de seguimiento de COVID-19. Uso de mis datos y muestras. Sus datos del estudio estarán codificados, es decir, que su información personal y de contacto está separada de su información médica, pero puede ser vinculada por personas autorizadas mediante una clave. Sus muestras biológicas se analizarán en el laboratorio del patrocinador o en los laboratorios designados por el patrocinador, y también podrán analizarse en los laboratorios elegidos por el gobierno de Estados Unidos. Uso de mis datos y muestras. Si usted deja de participar en el estudio, sus datos codificados y muestras biológicas que ya se hayan recolectado se conservarán y analizarán como se tenía planificado. Si desea que se destruyan sus muestras biológicas, nos lo debe comunicar. Sus datos codificados y muestras se guardarán durante 25 años después de haber concluido el estudio, o más si así lo requiere la reglamentación. Se proporciona más información sobre esto a continuación en la parte 2. Uso de mis datos y muestras. Pueden pasar muchos años para que se desarrolle una vacuna y se apruebe su uso. Sus muestras seguirán siendo necesarias para responder las preguntas de las autoridades sanitarias y confirmar los resultados del estudio. Sus muestras también pueden enviarse a los laboratorios de los Institutos Nacionales de Salud, al Departamento de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada u otros laboratorios elegidos por el gobierno de Estados Unidos para realizar pruebas y obtener más información sobre cómo podrían funcionar las vacunas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19. Las muestras de orina recolectadas para las pruebas de embarazo solo son necesarias para uso inmediato y no se almacenan. Beneficios y riesgos. Posibles beneficios del estudio. Es posible que no reciba ningún beneficio por participar en este estudio. Sin embargo, su participación contribuirá a ayudarnos a conocer más
en la búsqueda de una vacuna contra COVID-19 segura y eficaz. Posibles beneficios del estudio. Al final del estudio, le diremos a qué grupo de estudio fue asignado. Es posible que una de las dosis del antígeno utilizado en este estudio sea eficaz y permita a las autoridades sanitarias nacionales determinar si la vacuna del estudio se les puede proporcionar a las personas. Si esto sucede, a los participantes que recibieron cualquier otra dosis que se considere menos efectiva que la dosis de la vacuna del estudio autorizada por las autoridades reguladoras, se les puede ofrecer esta vacuna del estudio autorizada o aprobada si lo permiten las regulaciones locales y de acuerdo con las recomendaciones locales. Posibles riesgos provocados por los productos del estudio. Hay riesgos de presentar efectos secundarios que podrían ocurrir después de recibir la vacuna del estudio. No conocemos todos los posibles riesgos y efectos secundarios en esta etapa. En un estudio en curso, 235 personas recibieron el antígeno del estudio con el adyuvante AS03. La dosis del antígeno en el estudio en curso fue más baja que las dosis del antígeno que se planifican analizar en este estudio. Posibles riesgos provocados por los productos del estudio. En el estudio en curso, se informaron pocos efectos secundarios después de la primera inyección. Más participantes tuvieron efectos secundarios después de la segunda inyección. Para la mayoría de los participantes, los efectos secundarios fueron de leves a moderados y por lo general desaparecían entre 2 y 4 días. Ninguno de los efectos secundarios fue grave. En la siguiente tabla se muestran los efectos secundarios más frecuentes después de la segunda inyección en los participantes que recibieron 2 inyecciones de la dosis más alta de antígeno con el adyuvante AS03 en el estudio en curso. El 41% de estos participantes tuvo por lo menos un efecto secundario que limitó su actividad diaria después de la segunda inyección. Las reacciones más frecuentes de esta intensidad fueron enrojecimiento en el lugar de la inyección, con 23,5%, hinchazón en el lugar de la inyección, con 12,9%, malestar general, con 16,5% y dolores musculares, 10,6%. Estos efectos secundarios duraron de 2 a 3 días, se resolvieron por sí mismos, no fueron graves y no provocaron que alguno de los participantes abandonara el estudio. No se han observado reacciones graves relacionadas con la vacuna del estudio en el estudio en curso, que fue la primera vez que la vacuna y el adyuvante se habían administrado a personas. Desde el estudio anterior, hemos mejorado la pureza de la vacuna y esperamos tener menos efectos secundarios. Al igual que con cualquier vacuna, existe la posibilidad de presentar una reacción alérgica, como erupción cutánea, hinchazón de los labios o cara, o dificultad para respirar. Estas reacciones alérgicas graves pueden causar la muerte. Si ocurre una reacción como estas, por lo general se presenta casi inmediatamente después de la inyección. Por eso le pediremos que permanezca en la clínica del estudio durante 30 minutos después de recibir la inyección para que le podamos proporcionar atención médica inmediata si es necesario. No se observaron reacciones alérgicas graves en el estudio en curso. Un riesgo potencial es que la vacuna del estudio podría hacer que usted se enfermara más si se expone al SARS-CoV-2 después de recibir la vacuna del estudio. Esto se llama potenciación de la enfermedad asociada con la vacuna. Este es un riesgo teórico, lo que significa que es posible, pero que no se ha observado. No está claro si esto le sucedería a las personas con COVID-19 o qué probabilidad habría de que suceda con esta vacuna del estudio o incluso por qué podría suceder esto.
Un riesgo potencial. Esta es una de las razones por las que nos comunicaremos con usted a menudo para preguntar sobre su salud y para monitorear los síntomas de COVID-19 durante todo el estudio. Esta es también la razón por la que debe comunicarnos de inmediato si presenta cualquier síntoma de COVID-19 o cualquier otro evento médico. Recibir una vacuna del estudio con un adyuvante podría interferir con su sistema inmunitario. Las personas que han recibido vacunas que contienen un adyuvante muy rara vez, hasta 1 de cada 10.000 personas, han desarrollado enfermedades llamadas enfermedades autoinmunitarias, que a veces pueden ser graves y de por vida. Las enfermedades autoinmunitarias se pueden desarrollar cuando las células inmunitarias, que normalmente lo protegen de la enfermedad, atacan su propio cuerpo. Estas enfermedades también se desarrollan en personas que no recibieron vacunas. Un ejemplo de estas enfermedades es la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad que afecta su cerebro y causa somnolencia incontrolable. Las personas con narcolepsia a veces cojean o se quedan dormidas repentinamente, por ejemplo, mientras hablan o conducen, y puede ser de por vida. La narcolepsia se ha informado en personas que recibieron una vacuna antigripal que contenía AS03 durante la pandemia H1N1 en 2009 a 2010. No se observó un riesgo similar de narcolepsia con otras vacunas que contenían AS03. Los datos disponibles en la actualidad sugieren que los casos de narcolepsia observados en algunas personas se desencadenaron con mayor probabilidad por una reacción a una proteína del virus de la gripe que se utilizó para elaborar Pandemrix. La investigación sigue averiguando si los ingredientes principales de la vacuna Pandemrix de 2009 a 2010 pueden haber contribuido a la reacción. No sabemos si esta vacuna del estudio contra COVID-19 causará problemas en su sistema inmunitario, pero le daremos un seguimiento de cerca para ver si lo hace. Riesgos de padecer COVID-19. Aún no se sabe si recibir la vacuna del estudio contra COVID-19 le proporcionará alguna protección contra la COVID-19. Por lo tanto, cuando se traslade hacia y desde la clínica del estudio y mientras esté en público, la mejor protección es practicar una buena higiene y seguir los consejos de prevención del coronavirus, por ejemplo, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla según los requisitos locales. Riesgo de resultar positivo a los anticuerpos contra SARS-CoV-2. El cuerpo produce anticuerpos para combatir o prevenir la infección. La mayoría de las vacunas hacen que el cuerpo produzca anticuerpos como una manera de prevenir la infección. Su cuerpo puede producir anticuerpos contra el SARS-CoV-2 debido a que recibió la vacuna del estudio. Debido a esto, la vacuna del estudio podría hacer que su resultado sea positivo en algunas pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2, incluso si no tuvo una infección por SARS-CoV-2 o la COVID-19. Esto se llama seropositividad inducida por la vacuna. Por esta razón, no recomendamos hacerse la prueba fuera de este estudio. Si usted necesita hacerse la prueba fuera de este estudio, hay pruebas que le pueden realizar que evitarán este problema. Le proporcionaremos información para ayudarle a obtener el tipo adecuado de prueba si necesita hacerse la prueba fuera del estudio. Si su prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 resulta positiva, no sabemos si lo protegerán contra una infección por SARS-CoV-2. Si queda embarazada, durante o después del estudio y tiene SPIV, no sabemos si los anticuerpos podrían transmitirse a su bebé. Sabemos que esto sucede con otras vacunas, como la vacuna contra el tétanos. En la mayoría de los bebés, los anticuerpos transmitidos por la madre duran unos 6 meses. Posibles riesgos provocados por los procedimientos del estudio. Podría tener dolor, sensibilidad a la palpación o amoratamiento en el lugar de donde se le extrajo la sangre. Pueden ocurrir desmayos o mareos después de una extracción de sangre,
pero es poco común. Algunas personas tienen reacciones relacionadas con la ansiedad antes o después de cualquier inyección o extracción de sangre. La ansiedad se puede manifestar como una alteración momentánea, una sensación de pinchazos, hormigueo o escalofríos en la piel o una actividad similar a una convulsión. Le pedimos que permanezca en el centro del estudio durante 30 minutos después de las inyecciones para que le podamos proporcionar atención médica inmediata si es necesario. Es posible que sienta alguna molestia por los hisopos que introducimos en la nariz. En raras ocasiones, el hisopado puede causar sangrados nasales. Riesgos para el feto o para el lactante. No se ha estudiado la vacuna del estudio en mujeres embarazadas y se podría exponer al bebé a riesgos desconocidos, incluso a la posibilidad de defectos de nacimiento. Por eso necesitamos que las mujeres que puedan quedar embarazadas usen métodos anticonceptivos. Si está embarazada o amamantando, no puede participar. Riesgos desconocidos. Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Podría experimentar algunos diferentes. Podemos proporcionar más información sobre los posibles efectos secundarios de los que tengamos conocimiento. El personal del estudio está capacitado para tomar las medidas apropiadas para reducir los riesgos y limitar las molestias que pudiera experimentar. Es muy importante que nos informe sobre cualquier problema de salud que tenga, incluso si cree que no fue causado por las inyecciones del estudio. Riesgos desconocidos. Si se presenta algún problema de salud grave, por ejemplo, alguno que requiera llevarlo al hospital, usted o su contacto de emergencia debe informarnos lo antes posible. No sabemos si la vacuna del estudio aumentará, disminuirá o no cambiará su riesgo de infectarse con SARS-CoV-2. Debe seguir la guía de prevención del coronavirus de las autoridades sanitarias locales. Si contrae COVID-19, no sabemos cómo podría afectar la vacuna del estudio su enfermedad. No sabemos si recibir esta vacuna del estudio afectará la forma en que usted responda a cualquier vacuna futura contra COVID-19 autorizada o aprobada. Alternativas a la participación. Este estudio es solo para fines de investigación. Las alternativas son no participar en este estudio. Sus derechos y los requisitos regulatorios. ¿Qué pasaría si decido dejar de participar en el estudio o si el estudio se interrumpe? Su decisión de participar en este estudio es voluntaria. Usted puede optar por no participar o puede retirarse del estudio por cualquier motivo en cualquier momento, sin que se le aplique ninguna sanción o pierda beneficios a los que pueda tener derecho, y sin que esto afecte la atención médica que reciba en el futuro. ¿Qué pasaría si decido dejar de participar en el estudio o si el estudio se interrumpe? Si desea dejar de participar en el estudio, infórmenos. Si usted abandona el estudio por cualquier razón, ya no tendrá que acudir a más visitas agendadas, pero seguiremos contactándolo por teléfono aproximadamente 13 meses después de su primera inyección del estudio. Podríamos recomendar que vuelva para realizar ciertas pruebas o exámenes para comprobar su estado de salud. Sus derechos y los requisitos regulatorios. ¿Qué pasaría si decido dejar de participar en el estudio o si el estudio se interrumpe? Además, el personal del estudio puede retirarlo del estudio en cualquier momento. Esto podría suceder si hay alguna preocupación acerca de su salud, si no sigue las instrucciones del estudio o si se interrumpe el estudio. Si esto sucede, nos aseguraremos de que su participación en el estudio se suspenda de manera segura. Acceso a una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada.
Después de que se una al estudio, si una vacuna contra COVID-19 aprobada o autorizada de una compañía que no sea el patrocinador de este estudio está disponible en su región y usted es elegible para recibirla, el personal del estudio comentará esta información con usted. Ser parte de este estudio no le impide recibir una vacuna contra COVID-19 aprobada o autorizada en cualquier momento. Es completamente libre de aceptar o rechazar una vacuna contra COVID-19 aprobada o autorizada. Después de que reciba una vacuna contra COVID-19 autorizada o aprobada, informe al personal del estudio que registrará esta información en la documentación del estudio. Continuará en seguimiento durante todo el estudio y se le pedirá que acuda a todas las visitas programadas. Posibles nuevos hallazgos durante el estudio con respecto a su estado de salud. Es posible que las pruebas y los procedimientos a los que se someta como parte de este estudio puedan brindar nueva información sobre su salud que no esté relacionada con el propósito del estudio. Podemos informarle a menos que nos diga que no desea que se le comuniquen dichos resultados. Los posibles nuevos hallazgos de la vacuna se le informarán y esto puede afectar su decisión de continuar o no en el estudio. Compensación y gastos. Compensación. Usted no recibirá ningún pago por su participación en este estudio, pero recibirá transporte al centro del estudio y merienda en cada visita del estudio. Sus muestras biológicas recolectadas durante este estudio se utilizarán para desarrollar una vacuna que puede comercializarse si la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la aprueba. En caso de que la venta de la vacuna genere ganancias, usted no recibirá una participación en esta ganancia. Costos. No habrá ningún costo para usted por participar en este estudio. Las vacunas del estudio, los procedimientos relacionados con el estudio y la atención durante las visitas del estudio se proporcionarán sin cargo alguno para usted o su compañía de seguros. Seguro, compensación por lesiones. Si se enferma o se lesiona mientras esté en el estudio, busque de inmediato la atención médica que necesite en la institución de salud más cercana. Informe al profesional de la salud que le está tratando sobre su participación en este estudio. Si nos informa que cree que sufrió lesiones debido a su participación en el estudio, le ayudaremos a obtener la atención que necesita. Compensación por lesiones. El patrocinador de este estudio ha contratado una póliza de seguro para el estudio a fin de garantizar la compensación de posibles daños o perjuicios relacionados con el estudio. Si cree que ha sufrido daños como parte de su participación en el estudio, puede presentar una reclamación comunicándose con el personal del estudio. Al firmar y fechar este documento, usted no perderá ninguno de sus derechos legales, ni libera de la responsabilidad por errores a ninguna persona involucrada en la investigación. Compensación por lesiones. Algunas lesiones no son físicas. Por ejemplo, usted podría ser dañado emocionalmente por participar en este estudio, o puede perder salarios porque no puede ir a trabajar. Sin embargo, no hay fondos para pagar este tipo de lesiones, incluso si están relacionados con el estudio. Siempre tiene derecho a usar el sistema judicial si no está de acuerdo. Para pagar los gastos médicos, le pediremos información sobre usted, como su nombre, fecha de nacimiento y seguro médico, si corresponde. Confidencialidad y privacidad. ¿Por qué se recolectan y analizan mis datos? Los datos recolectados durante su participación en el estudio serán analizados junto con los de todos los demás participantes del estudio
para evaluar la seguridad y la respuesta inmunitaria producida por la vacuna del estudio. Sus datos se utilizarán únicamente para este estudio y/o para cumplir las obligaciones regulatorias, como obtener o mantener la aprobación de la vacuna del estudio, planificar otros estudios, para un mejor diagnóstico y comprensión de la enfermedad, así como de los problemas de salud asociados, y para saber cómo trabajan en el cuerpo la vacuna del estudio y vacunas similares, o para publicar los resultados de la investigación en publicaciones científicas. ¿Por qué se recolectan y analizan mis datos? Es necesario que el patrocinador y sus subcontratistas procesen sus datos codificados, incluida la información relacionada con la fecha de nacimiento y edad, y los datos relacionados con el sexo, origen étnico y raza, con el fin de realizar la investigación científica y de que se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en la normativa de Honduras, correspondiente para ensayos clínicos. Estos datos se compartirán con el patrocinador solo si usted acepta participar en el estudio. Si usted no da su autorización, no se compartirá ningún dato, pero entonces no podrá participar en el estudio. ¿Quién tendrá acceso a mis datos? El patrocinador y sus socios. Personas o empresas que actúen en nombre del patrocinador o que trabajen con el patrocinador, involucrados en el estudio, no sabrán quién es usted. Recibirán todos los datos recopilados durante el estudio solo después de que los datos hayan sido codificados para que su privacidad esté protegida. Las personas que pueden ver su información son agencias gubernamentales que financian o supervisan la investigación, incluidos los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, GlaxoSmithKline, el Comité Institucional de Revisión o el Comité Independiente de Ética que aprobó el estudio, SUGEM, cualquier agencia reguladora que revise los estudios de investigación, y todas estas personas harán todo lo posible para proteger su información. Cualquier publicación de los resultados del estudio no usará su nombre ni lo identificará personalmente. Sus datos codificados también se pueden compartir con revistas científicas para su publicación. La confidencialidad de su información y sus muestras se conservará incluso si los datos se envían a organizaciones basadas en países que no tienen el mismo nivel de protección de datos. Su identidad e información de contacto seguirán siendo confidenciales y solamente las conocerán el personal del estudio y las personas autorizadas. Podemos dar acceso directo a su historia clínica original a los monitores del estudio, a los auditores, a los comités de ética y a las autoridades regulatorias para que verifiquen los procedimientos o los datos del estudio únicamente si están autorizados para hacerlo. Sus datos anonimizados también se podrían compartir con el patrocinador para fines de investigación científica o médica, distintos de los fines de este estudio, por ejemplo, investigaciones externas, en la dirección expuesta en esta diapositiva. Registro del servicio opcional. El médico del estudio también puede proponer otras maneras para recolectar sus muestras biológicas fuera del centro del estudio. Por ejemplo, visitas a domicilio o unidades móviles, según corresponda, de acuerdo con las regulaciones locales. Sus derechos según las leyes de protección de datos. Usted tiene derecho a acceder, corregir y restringir el uso de sus datos personales en cualquier momento durante el estudio. Usted también tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos local o delegado o a la Autoridad de Protección de Datos de Francia. Usted se puede oponer en cualquier momento a que sus datos se utilicen en el estudio. Sin embargo, en ese caso,
también deberá suspender su participación en el estudio. Usted puede ejercer esos derechos comunicándose con el personal del estudio o con cualquier otro profesional de la salud. Declaración de autorización. He leído este formulario y se me explicó su contenido. Todas mis preguntas han sido respondidas. Acepto voluntariamente que el personal del estudio recolecte, utilice y comparta mis datos de salud como se especifica en este formulario. Recibiré una copia firmada y fechada de este formulario para mi archivo. No renuncio a ninguno de mis derechos legales al firmar y fechar este formulario. Si decide no firmar y fechar este formulario, no podrá participar en este estudio. Gracias. Sanofi Pasteur quisiera agradecerle por considerar participar en este estudio. Entendemos que su tiempo es valioso y apreciamos su participación. Parte 2. Uso opcional de muestras biológicas y datos para investigaciones futuras. Uso opcional de muestras biológicas y datos para investigaciones futuras. Sus muestras biológicas restantes y sus datos codificados tomados durante el estudio pueden ser de gran utilidad para investigaciones futuras no relacionadas con el estudio, tales como el desarrollo y la validación de nuevos análisis para medir la efectividad de las vacunas. Esta investigación puede incluir análisis genéticos. Sus genes les son transmitidos por sus padres biológicos, afectan su apariencia y cómo funciona su cuerpo. Las diferencias en los genes de las personas podrían ayudar a explicar por qué diferentes personas responden de manera diferente al mismo producto del estudio. La prueba genética solo involucraría algunos de sus genes, no todos sus genes, es decir, su genoma. El uso de sus muestras biológicas y de sus datos codificados para investigaciones adicionales es opcional y requiere su consentimiento específico. Sus datos codificados y las muestras biológicas que se guarden para investigaciones futuras serán almacenados por el patrocinador durante un máximo de 25 años después de la finalización del estudio. También pueden enviarse a los otros laboratorios elegidos por el gobierno de Estados Unidos o al socio patrocinador para su propio uso después del estudio. Puede retirar su consentimiento para investigaciones futuras en cualquier momento. En ese caso, se destruirán las muestras biológicas, con excepción de las necesarias para dar respuesta a las preguntas de las autoridades sanitarias, como se explica en la sección de pruebas y procedimientos requeridos. Todos los datos codificados que ya estén disponibles se anonimizarán a menos que las leyes correspondientes requieran lo contrario. Los resultados individuales de los proyectos de investigaciones futuras no se les proporcionarán a los participantes del estudio, ya que estos resultados son exploratorios. ¿Qué sucede en caso de hallazgos inesperados surgidos en investigaciones futuras? Si usted da su consentimiento para investigaciones futuras, existe la posibilidad de que surjan hallazgos inesperados sobre su salud. Se realizarán los esfuerzos razonables para informarle al personal del estudio dichos hallazgos para que puedan comentarlos con usted. Puede decirnos si desea o no desea ser notificado sobre dichos hallazgos. Parte 3. Formulario de consentimiento informado.
Declaro que he leído y comprendido toda la información que se presenta en las páginas anteriores relacionada con el estudio VAT 00002. Se me proporcionará una copia de la información y del formulario de consentimiento firmado y fechado. Me explicaron toda la información, incluidas las razones para llevar a cabo el estudio, su organización, la vacuna del estudio, todas las pruebas y procedimientos necesarios, así como los riesgos asociados. Comprendo que el personal del estudio podría proporcionarme información adicional importante de salud asociada con mi participación o información que podría afectar mi voluntad para permanecer en el estudio clínico. Comprendo que si me retiro de este estudio por cualquier motivo, no se afectará en modo alguno la calidad de la atención médica que recibo de mi proveedor habitual. Al firmar y fechar este consentimiento informado, acepto participar en el estudio y entiendo que no estoy renunciando a ninguno de mis derechos legales. Declaro que he respondido verazmente todas las preguntas sobre mis antecedentes médicos y que seguiré todas las reglas que se me enumeran en el documento. Si deseo obtener información adicional sobre este estudio o sobre el desarrollo de la vacuna del estudio, puedo preguntarle al personal del estudio y al comité de ética local. Comprendo que al firmar y fechar este formulario también acepto que mi información personal y médica sea recolectada durante el estudio según se me describió y sea consultada y revisada por las personas autorizadas. Que mis datos codificados sean usados por el patrocinador o por las personas o empresas que actúan en su nombre o que trabajen con el patrocinador. Comprendo que al firmar y fechar este formulario también acepto que mis datos codificados se envíen a personas u organizaciones ubicadas en países que no tienen niveles de protección de datos equivalentes a los de mi país. Entiendo que el patrocinador monitorea este intercambio y toma todas las medidas posibles para proteger mi privacidad. Que mis muestras biológicas sean recolectadas y almacenadas y analizadas para este estudio por el patrocinador, su socio y el gobierno de Estados Unidos. Que mis datos se analicen como parte del programa más amplio del estudio. Comprendo que puedo elegir entre los puntos que se presentan a continuación y que al marcar la casilla sí y al escribir mis iniciales en la línea correspondiente, daré mi consentimiento y que al marcar la casilla no y al escribir mis iniciales en la línea correspondiente, no daré mi consentimiento. Mi participación en investigaciones futuras opcionales, el uso y almacenamiento de mis datos codificados y muestras biológicas restantes, ya sea por el patrocinador o por alguno de sus socios de investigación. La posible necesidad de recolectar mis muestras fuera del centro del estudio, según corresponda, como se explica en la parte 4 de este documento. La posible necesidad de que el centro se comunique conmigo en caso de que las pruebas y procedimientos del estudio que tengo como parte de este estudio brinden nueva información sobre mi salud que no está relacionada con el propósito de este estudio. En caso de que no podamos comunicarnos con usted, o si no puede responder, o si debemos comunicarnos con usted después de que finalice el estudio, por ejemplo, para informarle los resultados del estudio, nos gustaría saber el nombre de otra persona que pueda ayudarnos a comunicarnos con usted. Proporcione los datos de contacto de su contacto de emergencia. Sí, acepto que el personal del estudio se comunique con la persona que se indica a continuación. No acepto proporcionar detalles de un contacto de emergencia. No tengo un contacto de emergencia en particular o habitual.
Si tiene un proveedor de atención médica habitual, el personal del estudio podría informarle a su proveedor de atención médica sobre su participación en el estudio y podría compartir información médica relevante durante el estudio, si es necesario, para el manejo de su salud y seguridad durante el estudio. Marque sí o no, y si marca sí, proporcione los datos de contacto de su proveedor de atención médica habitual. Sí, acepto que el personal del estudio puede comunicarse con mi proveedor de atención médica que se indica a continuación. No, el personal del estudio no puede comunicarse con mi proveedor de atención médica. No tengo un proveedor de salud particular o habitual. Parte 4. Anexo. Patrocinador. Este estudio es patrocinado por Sanofi Pasteur Inc., una empresa de Sanofi con sede en Discovery Drive, Sweetwater, Pensilvania, 183700187, Estados Unidos. Panorama del estudio. Uso de mis datos y muestras para la realización del estudio. Sus datos y muestras biológicas serán almacenadas y analizadas por el patrocinador o por una organización de investigación por contrato o por un laboratorio designado por el centro en nombre del patrocinador. Además, sus muestras serán analizadas por los laboratorios y socios del patrocinador designados por el gobierno de Estados Unidos. Sus derechos y los requisitos regulatorios. Confidencialidad y privacidad. Algunas empresas involucradas en la evaluación de sus datos tienen su sede en la Unión Europea, por lo que el procesamiento de sus datos se gestionará de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de Europa. ¿Por qué se recolectan y analizan mis datos? Es necesario que el patrocinador y sus subcontratistas procesen sus datos codificados, incluida la información relacionada con su fecha de nacimiento, edad, así como los datos relacionados con su raza y origen étnico, con el fin de realizar la investigación científica y se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en la normativa correspondiente para estudios clínicos. Sus datos codificados, incluida la información relacionada con su fecha de nacimiento y edad, así como los datos relacionados con su raza y origen étnico, serán compartidos con el patrocinador solo si usted acepta participar en el estudio. Si usted no da su autorización, no se compartirá ningún dato, pero entonces no podrá participar en el estudio. ¿Cómo se protegen mis datos fuera del centro del estudio? Para asegurar que sus datos estén bien protegidos fuera del centro del estudio, el patrocinador implementa salvaguardas adecuadas para la protección de datos. Dichas medidas de seguridad incluyen contratos adecuados o, cuando sea pertinente, las reglas corporativas obligatorias de Sanofi, BCR, reglas de Grupo Sanofi que garantizan la protección de sus datos. Puede solicitar una copia de las salvaguardas contactando al oficial de privacidad de Sanofi. También puede acceder directamente a las BCR de Sanofi en la siguiente dirección. ¿Quién más tendrá acceso a mis datos? El médico del estudio y su equipo, el patrocinador y o su representante, auditores del patrocinador y o entes regulatorios, representantes de las entidades regulatorias, representantes de comité de ética independiente. Sus derechos según las leyes de protección de datos. Tenga en cuenta que los otros derechos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, como solicitar que se borren los datos, objetar el procesamiento o solicitar la portabilidad de su información personal, no son aplicables en el marco del estudio debido a la normativa aplicable sobre seguridad clínica y de los fármacos. De ser necesario, se puede poner en contacto con el oficial de privacidad del patrocinador en la siguiente dirección.
Registro de servicio opcional. Debido a la pandemia de COVID-19, se han planificado o se podrían necesitar precauciones adicionales para proteger su seguridad. Las muestras biológicas se pueden extraer en su domicilio y lo hará una persona capacitada que hace parte de nuestro personal del estudio. Si usted acepta registrarse en estos servicios, su identidad y datos de contacto, cuando sea necesario, serán transferidos al proveedor de estos servicios. Si rechaza la transferencia de su identidad y datos de contacto a los servicios enumerados, no podrá beneficiarse de estos servicios. Información y resultados del estudio. Habrá una descripción de este estudio en la dirección www.clinicaltrials.gov y en www.clinicaltrialsregister.eu. Además, el estudio estará disponible en el registro local de ensayos clínicos si corresponde. En estos sitios web no aparecerá ninguna información que pueda identificarlo. Cuando mucho, incluirán un resumen científico de los resultados del estudio. Puede buscar información en estos sitios web en cualquier momento. Una vez finalizado este estudio, se preparará un resumen simplificado de los resultados generales para el público. Si participa en el estudio en su última visita, se le informará dónde puede encontrar el resumen. Glosario. Adyuvante. Sustancia que ayuda a que las vacunas funcionen mejor al intensificar la respuesta inmunitaria. Datos anonimizados. Toda la información que se puede ligar con usted ha sido eliminada de sus datos. Antígeno. Sustancia que hace que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra dicha sustancia. Departamento de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, BARDA. Parte de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Se estableció para ayudar a proteger a Estados Unidos de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como de la gripe pandémica y enfermedades infecciosas emergentes. Datos codificados. Su información personal y de contacto no está ligada a su información médica, pero puede ser vinculada por personas autorizadas mediante una clave. Comité Institucional de Revisión. Comité Independiente de Ética. Un tipo de comité que revisa los métodos propuestos para los estudios de investigación para asegurarse de que son éticos. Institutos Nacionales de Salud. Una parte del Departamento de Salud es la Agencia de Investigación Médica de dicho país. Placebo. Sustancia inactiva. Líquido que no contiene ninguna vacuna. Información personal. Cualquier información relacionada con usted, como su nombre, información personal y de contacto, y su historia clínica completa. Médico del estudio. El médico del estudio es el encargado del estudio en el centro al que usted acude. Asignación aleatoria. Es el tipo de sustancia que recibe, se seleccionará al azar, como cuando se lanza una moneda a cara o cruz o se sortean nombres. Autoridad regulatoria. Autoridad pública o agencia gubernamental responsable de hacer cumplir las normas que protegen la salud pública. El Reglamento General de Protección de Datos de Europa. Un reglamento sobre la privacidad y protección de datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. También aborda la transferencia de información personal fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.